Le agradecemos mucho a la diputada constituyente Beatriz Pajés Rebollar, coordinadora de la Mesa de Derechos Humanos y Sociedad Civil en este foro ¿Qué ciudad deseamos? En primer lugar, diputada, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Diputada, en materia de derechos humanos y sociedad civil, ¿qué ciudad vislumbra usted con la amplísima experiencia periodística que tiene en primer lugar y sobre todo recientemente como diputada constituyente? Bueno, tenemos para empezar una base jurídica ya muy importante, dado que apenas a principios de este año se aprobó la Constitución de la Ciudad de México, la primera Constitución que tiene la Carta de Derechos más grande, más importante que tenga cualquier constitución o haya tenido cualquier constitución en el país, y yo me atrevería a decir que también en otras constituciones del mundo. Se trata de una Carta de Derechos muy transversal, y creo que este es un piso muy importante para el diálogo que vamos a tener en este momento. Digamos que la parte jurídica ya está hecha. Hoy lo que tenemos que plantearnos es cómo vamos a lograr que esta Carta de Derechos sea respetada y sobre todo qué tipo de políticas públicas, qué tipo de proyectos, qué tipo de ideas y cómo vamos a organizar y a movilizar a la sociedad para que esta Carta de Derechos sea cumplida. Quiero decirle además que aun y cuando esta aportación a los derechos humanos es muy importante dentro de este documento constitucional, sin embargo, a mí me gustaría que en esta mesa pudiéramos profundizar también en la obligación que tenemos la sociedad, que tenemos los ciudadanos, para poder contribuir al respeto de estos derechos. Es muy diversa, yo creo que el compromiso, porque lo mismo tenemos que hablar sobre el acceso y el derecho a la educación, que a la salud, que cómo lograr que la dignidad humana pueda ser respetada, el caso de los jóvenes, respetar los derechos humanos de los jóvenes, de los niños, de los adultos mayores. Es decir, yo creo que puede haber importantísimas aportaciones en la materia. ¿Usted percibe que ya se están dando esos cambios producto de las modificaciones que ustedes hicieron, diputados constituyentes, en materia de derechos humanos? ¿Ya se está reflejando esto en la vida cotidiana? No, yo creo que no del todo, porque lo que nos ocurre generalmente en México, que tenemos leyes muy perfectas, pero a la hora de aterrizar estas leyes en la realidad, ahí vienen los problemas. Le hablo de un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en el tema de equidad de género, tenemos leyes avanzadísimas en el país en materia de respeto a los derechos de la mujer, a evitar a la prevención de la violencia contra la mujer. Sin embargo, se siguen violando los derechos de la mujer en la realidad. La gran pregunta es qué nos falta, y lo que nos falta es poder llevar estas leyes a el Ministerio Público, a la policía, a los hogares, a las familias, a las escuelas, de tal manera que lo que nos hace falta es la construcción de una cultura en materia de equidad de género, por ejemplo, y tendremos que ir construyendo otras culturas en los otros ámbitos también. Por eso destacaba usted al inicio de esta entrevista que todo esto debe de permear a la sociedad. Sí, claro. O sea, no únicamente tiene que ser un esfuerzo de las autoridades. Sin duda, yo creo que aquí uno de los grandes temas, yo le diría que sobre todo después de lo que vimos como consecuencia del pasado sismo del 19 de septiembre, donde vimos esta sociedad que salió a las calles y que de manera tan generosa y solidaria salió a ayudar, aquí la gran pregunta es: ¿qué tienen que hacer los partidos, los gobiernos y también la sociedad misma para poder canalizar esta energía a favor de la ciudad en todos los ámbitos? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es construir esa cultura en materia de derechos humanos, de tal manera que no haga falta la sanción para decir y la advertencia de que si no respetas derechos humanos, no. Que ya en nuestra conciencia colectiva y en nuestro quehacer diario esté esa responsabilidad. Diputada Pajés, sigue siendo polémico el tema entre los diversos sectores que habitamos en esta ciudad sobre los derechos de los que deben de gozar ciertos grupos, el derecho de las personas de orientación sexual de un mismo tono y otros grupos que históricamente han permanecido marginados. Esta es una ciudad, es una constitución que se caracteriza por darle derecho, darle voz a esas personas, pero siguen existiendo por ahí grupos que de alguna manera se resisten o no están de acuerdo en todo esto. Pero por supuesto, yo quiero decirle que cuando estuvimos en la discusión precisamente de este punto,
en la constituyente, bueno, fue sin duda uno de los temas más polémicos y obviamente los grupos de siempre, que son la parte más conservadora, y quiero decirle conservadora en todos los partidos políticos, no solamente en Acción Nacional, en todos los partidos políticos hubo resistencia a reconocer los derechos de la comunidad lésbico-gay, en todos los partidos hubo resistencia a reconocer el matrimonio igualitario, en todos los partidos hubo resistencia a hablar de familias en plural. En su diversidad. Pero bueno, esta es la realidad y a mí me parece que parte de la evolución como sociedad es el reconocimiento a esta pluralidad y a esta diversidad. Es decir, finalmente lo que tendríamos únicamente que exigir a estos grupos es que se incorporen a la legalidad y que se comporten y que asuman los deberes que tienen como cualquier otro ciudadano. Pero me parece que es una obligación política, ética, reconocer los derechos de toda esta población diversa. ¿La sociedad también está aceptando, la sociedad en general? Hay que enseñarla. ¿Está aceptando esto? No toda, hay que enseñarla. Yo creo que tenemos que combatir prejuicios, tenemos que combatir estereotipos, tenemos que combatir, pero aquí tenemos a un gran enemigo, o a una gran enemiga, y la gran enemiga es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha insistido mucho en marginar a estos grupos y a mí me parece que eso es remontarnos a la Edad Media. Muy bien. Pues, diputada, gracias. le apreciamos. Vamos a ver muchísimo. que nos encontramos en la mesa. Sí, Muchas gracias. esperamos, es interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias.